Buenos días, mis hermanos. Hoy nos acompaña, hoy jueves 19 de septiembre, la primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del 1, del 15, del 1 al 11. Hermanos, les recuerdo en el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes en este Evangelio. Los salvará si lo cumple tal como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Le transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se les apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles y indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido sino la gracia de Dios que está conmigo de cualquier manera, sea yo sea, sean ellos. Esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. En el Evangelio principal, queridos hermanos, nos acompaña San Lucas, del 7, del 36 al 40, al 50. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Fue a la casa del fariseo. Se sentó a la mesa una mujer de mala vida en aquella ciudad. Cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume y fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego señaló a la mujer y dijo: Simón, ve a esta mujer. Entre tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Y tú no me diste el beso del saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntar a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Mis hermanos, en el primer evangelio nos habla en la reflexión Pablo. Tengamos que ser conscientes de nuestros pecados, pero Cristo ha muerto y ha resucitado a la vez para saber que Él es Dios eterno, pero nos ha perdonado con su sangre preciosa de la cabeza a los pies. Báñate todos los días con la sangre preciosa, con su palabra, con la Eucaristía, con la confesión, con el hermoso y bendito ayuno, para glorificar y agradarle a Dios. Mis hermanos, el Señor no aparece como a los apóstoles en una imagen inmensa, una imagen divinidad. Mis hermanos, el Señor se siente en el corazón, en el espíritu. Cuando tú alabas y glorificas a Dios, sientes ese gozo, ese amor y esa paz que se necesita para seguir cada caminar, cada tribulación, porque Jesucristo nos ha ayudado a seguir adelante y bendecirnos en este camino. Si el Señor es misericordioso y bondadoso, no tengas miedo, querido hermano, de entregarle toda tu vida, tu alma, tu mente. Primero mira lo que escuchas, lo que lees, lo que estás viendo, y después glorifica y alaba a Dios, y vas a mirar qué hermoso gozo, qué hermosa presencia de Jesucristo se siente alabándolo en su palabra, en su evangelio, en su hermosa oración de mañana, tarde o noche. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Mis hermanos, ¿cómo sería Dios? Un Dios vengativo, nuestros pecados. ¿Por qué no buscamos una persona que nos hizo daño y pedirle perdón en nombre de Jesucristo? Sentir y ya no sentir ese odio, sentir esa paz, porque ese odio se consume y sigue, pero si lo paramos y lo estancamos, no seamos, queridos hermanos, escucha esto, no seamos un desagüe, seamos una fuente pura de Dios, de nuestras palabras, de nuestra hermosa escritura. Dígale a Dios que tenga misericordia y que no vea nuestros pecados, sino que nos perdone y depure. Y como merecemos esos pecados, que nos dé esa gracia y esa fortaleza para no necesitarlos más, y esa gracia para dejar esos vicios. Bendito sea. Mis hermanos, un fariseo, una persona supuestamente limpia por dentro y por fuera, invita a nuestro Dios y Salvador Jesucristo a entrar a su casa, pero no le ofrece ni bañarse los pies ni lavarse las manos, sino que se siente y que lo vean otras personas sentarse con el Maestro. ¿Qué es eso, queridos hermanos? El Señor lo ha dicho en su palabra. Él no vino a que le sirvieran, sino a Él al servir a tantas personas en el Evangelio, en las noticias del Evangelio, la nueva, la vida en Dios. Él viene a servir, pero el fariseo solamente le importa el yo, no más, no le importa servir al prójimo. Pero llega una mujer con sus pecados, como todas personas tienen pecados, pero si se arrodilla y se postra espiritualmente y físicamente ante Dios, el Señor nos dará ese perdón, nos dará esa vida en Jesucristo, nos dará esa paz, nos dará ese amor que necesitamos para seguir adelante en Jesús que sea nuestra bandera para llegar a ese cielo, a esa vida eterna. Qué hermoso sería, queridos hermanos. ¿Por qué juzgamos, queridos hermanos? ¿Por qué no nos vemos? Tenemos la primera piedra si no tenemos pecados. No seamos como los fariseos, no seamos como este fariseo. Juzgar es muy fácil, pero ver la situación de la otra persona, su mente, su corazón, su vida pasada, es difícil porque nosotros no somos Dios, solo somos siervos fieles que escuchan enamorados de Él, de su hermosa palabra. Hermano, lo mismo que dice Jesucristo,
la gracia, nos habla de esa hermosa parábola. Si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿tú quién perdonarías? ¿Qué sería más valioso, el que le dé más plata o poca plata? El fariseo contesta lógicamente, o contesta con el Espíritu: al que se le debe más es un perdón más grande. Y eso es lo que ha hecho. Se ha postrado la mujer ante Dios físicamente y espiritualmente a pedirle perdón. Ya no quiere este mundo pagano y vacío, como lo he dicho tantas predicaciones, sino que quiere la vida en Jesucristo, el amor y la paz en Dios. Hagamos más obras de caridad, queridos hermanos. Hagamos más en Cristo para que veamos ese amor y esa paz que tiene Cristo en nosotros y en el prójimo como instrumento de Jesucristo. Mis hermanos, no el mundo, sino que el Señor es el único que nos da el perdón verdadero, espiritualmente, interiormente. Del pecado no sale de afuera, sino de adentro, de sus malas palabras, de su enseñanza, de lo que ve, de lo que escucha, de su odio. Ese es el pecado, que nace desde el interior de su alma. Hermoso en la oración, en la glorificación, en el Evangelio, que el Señor nos diga: vete, tu fe te ha salvado, quedas perdonado. Qué hermoso, queridos hermanos. Oremos más, oremos y glorifiquemos a Dios. Mis hermanos, les deseo un día bendecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.